UTOPIA. Maestro, volviendo a la niñez. ¿A la niñez? A la niñez, sí. Pero esto es psiquiatría. Sí. Yo, como cosa anecdótica, nací el 22 de noviembre de 1929 en la calle 22, número 929. Pues predestinado yo no sé a qué. Yo soy Rolo, super Rolo. El primer Triana que llegó a Colombia fue un conquistador que se llamaba el capitán Francisco de Triana en 1546 y se estableció en La Palma, de donde lo nombraron comendador, La Palma, Cundinamarca. Yo no sé por qué llegó allá, pero bueno. Allá se casó con una señora María de Saldaña, que era hija de otro comendador. Y entonces se fundó la familia y la tradición de comendadores que llegó hasta Chocontá, donde vino la Revolución Española, o la Revolución de la Independencia, mejor dicho. Entonces mi tatarabuelo resolvió salir a defender a Colombia. Los trianas somos muy trascendentales. Pues yo no tanto, pero mi familia sí. Entonces resultó que al volver de la revolución, la encomienda la habían invadido los indígenas. Entonces le quitaron su tierra y entonces se vinieron para Bogotá. Y entonces allá nació ya mi bisabuelo y mi abuelo y obviamente papá y yo. Pero eso se homologó a ser rolos. Por el lado Uribe fundaron un noble español que llegó a Río Negro, Antioquia. Y entonces allá se estableció la línea primogénita a la cual yo pertenezco y se vinieron a Bogotá después de la independencia. Y aquí ya nacieron todos mis abuelos Uribes. Es que papá era muy especial porque vivía en función de la formación profesional o de la formación de sus hijos. Como era profesor, pues estaba muy al tanto de eso. Papá fundó 2 colegios para sus hijos. Fundó el colegio que después se llamó el Cervantes, con los agustinos, que no teníamos ya nada que ver. Entonces yo me gradué ahí. Y mis hermanas, que yo tenía 2 hermanas, mi familia eran 2 hermanas, 2 hermanos y yo. Mis hermanos iban al mismo colegio, pero el mayor se graduó del Gimnasio Moderno. Y mis hermanas fundaron el femenino para ellas. Eso exigía mucho desde el punto de vista académico, porque teníamos que ser los mejores. Y yo luchaba por ser el mejor de mi clase y tenía como 2 competidores, pero normalmente les ganaba al final. Pero la meta era ser el mejor. Y esa fue mi lema toda la vida, ser el mejor. Mi niñez fue un poco sombría, porque era la disciplina, las filas, no hablar, no comentar. Era un mundo victoriano, en que las cosas encajaban siempre en su sitio. Las niñas
no estudiaban carrera porque se consideraba que le quitaban el puesto a las personas que necesitaban, y mi señora quería estudiar delineante de arquitectura y no la dejaron. Después quiso ser enfermera, tampoco la dejaron. Y así era un Bogotá muy fácil de manejar porque era casi de peatonal, ¿no? Que lo más lejos era la Plaza de Bolívar. Después ya se volvieron los barrios residenciales, pero salieron los tranvías, que era una manera muy cómoda de transportarse, y entonces eso evitaba el tráfico, las congestiones y el horror de hoy día. No, para adaptarse uno al mundo contemporáneo se necesita mucha voluntad, porque lo mío funcionaba al pelo todo. Nunca tuve problemas de nada. Y entonces me acostumbré a mal, como dicen. Bueno, debo decir que yo soy católico, apostólico, romano, creyente, cumplidor, etcétera, practicante a morir, rezo el rosario, voy a misa, comulgo, me traen la comunión ahora aquí. Bueno, papá me llamaba Lord Buckingham. Se moría de la rabia que yo tuviera gustos sofisticados, porque él era sofisticado, pero a lo español, y yo era sofisticado a lo inglés. A pesar de que papá tuvo tutores en Escocia por unos años, pero después se le borró un poco la educación inglesa y quedó en la parte española, que siempre ha sido, la parte española nuestra era muy sombría, no era alegre. Pues las castañuelas y eso no eran parte de la educación nuestra. Como sabía que a mí me gustaba leer, me regaló una colección de libros españoles que se llama la colección Araluce. Y esos eran los grandes clásicos para niños. Entonces eso me los devoraba yo. Entonces estaba la Ilíada, la Odisea, los Argonautas, las Cruzadas, Carlomagno, todo. Entonces yo a los 8 años leía todo eso. Después ya empecé con libros pues más en serio, ¿no? El Rojo y Negro de Stendhal, que me lo prestó precisamente Arturo Robledo, Madame Bovary, ya los clásicos de la literatura universal. Pero yo leí mucho. De nuevo con Edipo, alias papá, me llevó a pasear por Europa durante 6 meses. Entonces, eso sí fue el tope. Yo llegué a Europa y no podía creer que eso existiera. Me palpitaba el corazón. Yo entraba en una catedral gótica y de verdad me palpitaba. La emoción de sentir ese espacio era única. Y así viajamos en automóvil por toda Francia, España e Italia. Y entonces ese fue el viaje más importante de mi juventud. Mamá, importantísima. Una mujer de una finura y de una bondad increíble. Me consentía mucho, yo era mamás boy. Y entonces nunca criticaba a nadie. Siempre le buscaba el lado bueno a las personas. Nunca humillaba a nadie. No, era especialísima. Duró hasta los 94 años, de modo que la gocé ya mayor.
A lo último era ciega, pero era una ciega increíble, porque es que en mi familia, como algo malo tengo que tener, hay una tradición horrible que es una enfermedad que se llama retinitis, que es que se va pelando la retina, el polvito de la retina, así circularmente hasta que acaba en cero y quedan ciegos. Entonces, mamá acabó ciega, mis hermanos ciegos y mis hermanas ciegas. Y yo fui el privilegiado que no heredé la enfermedad. Y eso viene de una tatarabuela. Las mujeres se la transmiten indistintamente a los hombres o a las mujeres. Los hombres no la transmiten. No, los hombres no se la transmiten a los hombres, pero sí a las mujeres. Pero yo, de nuevo, como he sido de buenas, no la tengo, no la tuve, ni la transmito. ¿Su papá murió joven o murió viejo? ¿Quién? Su papá. Pues joven para hoy día, 76. Yo ya lo pasé de aire. Yo pensé que los 76 era la edad perfecta. No, ya voy en 85 y ni muestras. Bueno, primero Estados Unidos, lo que llegué primero fue a Nueva York. Yo tenía 17 años. Entonces eso sí fue un impacto como una bofetada en la cabeza. Porque Nueva York es impresionante en todo. El teatro, la música, los museos. Bueno, ahí pasan todos los días algo importante. Perdón, usted entró a estudiar arquitectura en la Universidad Nacional y estuvo un año ahí, ¿cierto? Yo empecé ahí, sí. ¿Y cómo fue la Universidad Nacional en ese momento? Pues para mí fue la liberación porque yo encontré un ambiente que no tenía en el colegio. Entonces, ahí me hice muy amigo de un muchacho que hacía todo mejor que yo estaba acostumbrado a ser el mejor. Y entonces eso me molestaba muchísimo, entonces resolví ser amigo de él, y ese amigo es Arturo Robledo, porque Arturo Robledo era súper brillante, el más brillante de todos los arquitectos que conocí. Y era un magnífico alumno, buenísimo dibujante, etcétera, etcétera. También fui compañero de Samuel Vieco, hermano de Hernán, y de Hans Dreus, y de Enrique García Reyes, de Hernán Herrera. Bueno, un poco de arquitectos que sí se quedaron aquí. Y yo era muy amigo de Graciela Samper, que también se inició con nosotros, y después fue la señora Guillermo Bermúdez. Y por ella fue que me volví amigo de Bermúdez, que era bastante áspero, bastante complicadito. ¿A ustedes les tocó? Sí, claro. ¿Cómo no? Inolvidable, sí. Inolvidable, ¿no? Inolvidable, sí. Él era muy particular. Y al Mono Martínez también lo conocía porque cuando llegaron los españoles de lo que llamábamos los rojos, hubo una inmigración de españoles y el Mono era hijo de Martínez Dorrien, que era como político español. Y al llegar a Estados Unidos, llegar a ese medio difícil y diferente y un poco hostil, tenía que ser el mejor. Y entonces tenía que sacar AES, que no era fácil. Y en el diseño lo mismo. Ahí me hice muy amigo de Charles Correa, el arquitecto de la India, que hoy día es famosísimo. Y éramos íntimos amigos, somos, porque todavía nos comunicamos. Y nos llamaban el Centro Internacional, porque éramos los dos extranjeros
y los demás eran los americanos que tenían un sistema de trabajo distintísimo al nuestro. A nosotros nos ponían el tema, ellos se iban a la biblioteca y nosotros a un café. Entonces, los americanos nunca entendieron por qué, si nos veían como tan por fuera de la disciplina, les ganábamos. Pero es que la formación de ellos era como muy formal y como lenta. Y nosotros teníamos otro estilo de cosas. El más notable, pues Charles Correa. Sí. Los demás, yo ya no sé bien para dónde cogieron, pero la influencia eran estos del Bauhaus. Breuer Sert fue profesor de urbanismo por un semestre, Saarinen era jurado, Yamazaki también jurado, y obviamente la escuela de Mies van der Rohe era muy fuerte. La arquitectura tenía que ser muy clara, muy sin recovecos, como el pabellón de Barcelona, que para mí sigue siendo como una especie de élite. Y después lo visité en Barcelona y entonces noté que la alfombra no coincidía bien con el muro y entonces le salía un pedacito y llamé al director del museo y dije, mire lo que pasó, eso no, Mies van der Rohe se hubiera muerto de la furia, porque era la pureza, ¿no? La exactitud. A mí me enseñaron que las plantas y los cortes debían leerse como una especie de pintura, como un dibujo. Un corte de fachada tenía que ser perfecto para que estuviera de acuerdo con lo que yo pensaba. ¿Trasnochaba haciendo la ¿En carrera? Estados Unidos? Sí. Ay, no me hables. Era el horror, porque imagínense que yo pertenecía a una fraternidad, porque en Estados Unidos eso es muy importante para poder uno conocer gente. La universidad tenía 30.000 alumnos. Entonces estos eran grupos como clubes y yo era el chairman social de la fraternidad. Entonces les organizaba los viernes fiestas y nunca pude asistir porque teníamos clase los sábados de 8 a 12 y los profesores nos ponían siempre una entrega. Entonces todos los viernes de mi vida fue pasando la noche entera. No, es que la arquitectura es lo más desagradecido del mundo, porque uno trasnocha y trasnocha y resulta que no necesariamente esas horas de dedicación se traducen en una nota. Por eso es que es tan poco agradecida, digamos. ¿A ustedes les tocó trasnochar? Uy, yo digo que a mí en arquitectura lo que me enseñaron fue a no dormir. Claro. Pues a mí también. Yo me acostaba como a las 2 de la mañana siempre. Tanto que cuando llegué aquí a Colombia no me podía dormir antes de las 2. Claro. Eso sí. ¿Pero recuperó luego un horario normal o le quedó? No, me recuperé, obviamente. No, es que allá los estudios son muy exigentes y como los toma uno en varias facultades, muchas veces coincidían los exámenes el mismo día, de una cosa y de otra, que también había mucho énfasis en la parte creativa de la escritura. Teníamos que hacer ensayos sobre arquitectos y sobre cosas. Me tocó hacer uno sobre el profesor que más me había influido
en el colegio. Bueno, todo eso era importante allá. Y la historia, claro, muchísimo. ¿Y quién fue ese profesor del colegio? Se llamaba Monsieur Yerli, era un suizo que vino a Colombia con don Agustín Nieto, el rector del Moderno, pero también era del Cervantes y también fue de la Universidad Nacional. Y allá hay una anécdota, yo fui alumno de él en el colegio y después en la Nacional, y en la Nacional me puso 2,9. Y yo ya me iba para Estados Unidos, pero no me gustaba un 2,9 a mí, imagínense. Entonces yo le dije a Monsieur Yerli, ¿por qué no me sube? Me dijo, porque Triana no es más Triana del colegio. Él hablaba así. Entonces, ¿qué pasó? Que me dijo, yo lo preparo para la habilitación. Y así fue. Yo iba cada 8 días a la casa de él, que era aquí en la 85, antes de la 15. Y entonces le digo, Monsieur, ¿cuánto le debo por toda esta ayuda? Y me dijo, que tiene que sacar 5. ¿Y saben qué? Saqué 5. También tuve un profesor de física que era italiano, que era muy buen profesor y que también tengo un recuerdo un poco cruel, que en uno de los exámenes le dio como un 5 y se cayó al suelo y nadie lo recogió porque todo el mundo empezó a copiarse. La cosa más cruel. Pues, No, yo diría que la facultad nuestra es muy buena y con gente muy capacitada. No, la otra también, pero era otro sistema porque era de varios departamentos, el departamento de historia, el departamento de idiomas, y no era unificado en una sola facultad. La facultad era diseño, el resto de las materias eran ya por fuera. En ingeniería tomábamos todo lo que eran matemáticas, física, resistencia de materiales, estática, diseño de estructuras. A ver, ¿qué más? Bueno, hay otro tema, maestro, el dibujo y la geometría. Pues sí, nosotros teníamos el dibujo lineal. Aquí lo tomé con uno que le decíamos muchas gracias, porque a todos le decía uno muchas gracias. Por ejemplo, los gringos no tienen sentido del humor, nunca le pusieron un apodo a un profesor. En cambio aquí era todo lo contrario, ¿no? Pero entonces tuve dibujo lineal y descriptiva, y en matemáticas pues todas las geometrías, ¿no? Geometría analítica, geometría plana, geometría del espacio. Pero todo eso es formativo porque uno no conscientemente, yo nunca usé esos conocimientos. Eran ya parte de lo visual, como me habían entrenado a ver cosas que uno usualmente no sabe ver. Entonces, pues yo ya tenía un concepto del espacio que ya no era tanto geométrico, sino visual. Y las sensaciones espaciales, pues eran ya parte de mi formación. El alto, el bajito, el ancho, el gordo. Todo eso era ya un lenguaje que yo utilizaba. A mí me gustaba la espontaneidad,
el color, la alegría, la apertura hacia las cosas, la comprensión humana, el contacto con la persona a través de las sensaciones, bueno, todo muy de tipo humano más que intelectual. Y entonces, pues, al llegar yo a Estados Unidos, entré al grupo de la élite a través de esas conexiones, con Bermúdez, con el Mono, con Vieco también, que lo conocía desde mucho antes. Y así fue como, con Germán Samper, con quienes entramos al tiempo a la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Y bueno, de primer semestre como básico para los alumnos que venían del colegio. Entonces, como yo había tomado un curso allá en Estados Unidos de diseño, pues allá no lo llaman diseño básico, sino artes visuales. Entonces yo traduje ese curso a los términos colombianos y con Dicken organizamos el curso y lo dictamos. Pues yo dicté ese curso durante 10 años y eran anuales, no eran semestrales. Después de ese curso me nombraron coordinador de talleres. ¿Qué año? Y después director de arquitectura. Y querían que fuera decano, pero yo no quería porque era demasiado tiempo el que me ocupaba y yo tenía mi oficina de arquitectura. Pero entonces, después renuncié a la dirección de arquitectura y me escogí sexto semestre para enseñar. ¿Ustedes son de sexto semestre? Claro que sí. Fuimos de esa... Pues sí, yo escogí eso porque eran alumnos que ya tenían cierta formación, pero que todavía les faltaba mucho más. Entonces yo me sentía que podía hacer alguna labor. Nunca quise ser profesor de tesis, porque no me interesaba ya los profesionales, sino a mí lo que me interesaba, y me sigue interesando, pero fue mi pasión, era coger un alumno con sus pensamientos y ayudarlo a que esas iniciativas y creatividad se volvieran realidad. Entonces era como una especie de Sócrates, tratando de sacar la esencia de cada alumno para materializarlo en un proyecto. Entonces, pues eso era para mí muy gratificante, porque a mí no me gustaba rajar, a mí lo que me gustaba era formar y sacar buenos arquitectos del curso. Entonces, en sexto semestre estuve hasta completar 50 años de docencia. Creo que ese es el récord de vejez de un profesor en la Universidad Nacional. Pero a los 50 años yo ya tenía problemas de salud y entonces resolví renunciar para dejarle el campo a otro. Yo ya había organizado con Efraín Riaño y Gabriel Rodríguez y Mehmet Sharon, ¿así es como se llama? Sí, Mehmet Sharon. Mehmet Sharon. Es que tiene nombre como de edificio en Australia. Y entonces, pues yo le dediqué todas las tardes de mi vida a la universidad. Y después me sentí como con las manos vacías, pero ya era hora, en todo sentido. Yo ya tenía problemas de caminar. Ahí llegó la gata, debe estar interesada en la conversación. Un curso que yo me inventé
diseño de interiores, que lo hacía con un grupo de 15 alumnos. A ustedes no les tocó eso, ¿no? No. Sí, eran 15 alumnos máximos que ellos escogían algo que habían diseñado antes para ponerlo en la realidad con todo el interior, porque como allá se diseña mucho en líneas, pero poco en interiores, entonces a mí me interesaba que aprendieran pues a colocar muebles, ya estoy usando colocar como la clase media de ahora. En vez de poner. No, pero eso sí, uno sí coloca muebles. Sí. Porque ahora se colocan de pie. Sí. ¿Qué es enseñar a diseñar? ¿Qué es? Eso no se enseña. Eso, cada cual tiene su diseño propio. El todo es sabérselo extraer y que esa persona pueda, desde que escoge arquitectura es porque tiene algún talento. Entonces, y si es de la nacional, no es bruto, porque ningún bruto entra a la nacional, porque los exámenes son dificilísimos. Entonces, si no es bruto y tiene talento, el todo es sabérselo encontrar y que la persona adquiera seguridad en sus ideas y en lugar de aplastarlo, sacarlo para arriba. Eso es lo que yo hacía.